Hola, soy Jessica de la Madrid, soy estratega político y gubernamental en México y Latinoamérica. Bueno, yo empiezo a hacer esto en mi casa y la persona que a mí me enseña a hacer estrategia política y gubernamental, empezando desde tierra, es mi madre. Literalmente, si yo tenía muchas ganas de ver a mi mamá y mis hermanos también, nosotros somos 4 en familia, mi hermano y yo teníamos que tomar a mis 2 hermanas más pequeñas que nosotros y alcanzar a nuestra mamá a donde quiera que estuviera en el país. Entonces era una cosa muy divertida, así conocimos literalmente todas las plazas de todas las grandes ciudades y también pequeñas ciudades de este país, desde que tenía 12 años hasta los 20 que decidí irme de mi casa para seguir estudiando. A los 17 años mi mamá me propone para hacer mi primer campaña yo sola. Hice mi primer campaña política para una gran amiga de mi mamá, en aquel entonces candidata al Senado de la República, Marta Lara Latorre, por el estado de Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, orgullosamente lo digo, norteña, no nada más de corazón, mexicana, en toda la extensión de la palabra. Y literalmente empiezo a hacer mi primer campaña a los 17 años, cumpliendo casi los 18, organizando seccionales, generando discursos. En aquel entonces pues había estudios de opinión, pero se hacían plaza por plaza, se tocaban cada una de las puertas, manzana por manzana, y recuerdo la organización estructural que era aceras, de aceras manzanas, manzanas colonias, colonias seccionales. No ha cambiado mucho, de hecho no ha cambiado nada. Y así empecé a hacer mi primer campaña en 1994 y fue literalmente una campaña súper exitosa. Ganó sin lugar a dudas. En aquel entonces no eran las fórmulas de senadores, sino que cada senador peleaba y ganaba únicamente un senador por estado. Y en este caso, pues, me tocó la muy buena experiencia de hacer mi primer campaña ganadora a los 17 años. Y obviamente en aquellos entonces, pues, estaba haciendo, entre que estudiaba y trabajaba haciendo mi campaña, y terminamos la campaña en pleno verano, entonces ni vacaciones, ni nada, divertido. Y de ahí termino la universidad y le digo a mi madre, ya me quiero ir a estudiar otra cosa a otra parte. Mi mamá me voltea y me preguntaba, ¿a dónde quieres ir? Digo, pues voy a ir a buscar el mundo, a entender de qué se trata esto de tener vida, de ser independiente, de vivir otras experiencias. Así que un 22 de septiembre de 1998 llegué a la Ciudad de México con mi maleta, mi alma, mi ridículum en aquel entonces, todos mis sueños y yo a la Ciudad de México, y así empecé. Empecé a trabajar. Lo primero que hice fue irle a tocar a la senadora, en ese momento Marta Lara, a tocarle la puerta y decirle, usted me dijo que cuando me graduara me iba a dar trabajo. Pues ya me gradué, aquí está mi currículum. Esa fue mi carta de presentación. Ella me dio mi primer trabajo formal en nómina, como nómina 8, es decir, lo que estamos pero no estamos. Y ya, además me becó para ir al Instituto Matías Romero, que es la escuela de profesionalización del Servicio Exterior Mexicano. Yo quería ser parte del Servicio Exterior Mexicano y me preparé para eso. Soy internacionalista en primer carrera. Y bueno, llegué aquí a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños y con ganas de comerme el mundo. Y así empecé en el gobierno a trabajar. De ahí estuve en el Instituto Nacional de Migración del Senado, en alguna comparecencia. El entonces titular del Instituto Nacional de Migración, mi senadora, hizo
preguntas muy interesantes, además muy modernas. En aquel entonces, en el 98, había un jefe de la policía local en Arizona que estaba jugando al tiro al blanco con nuestros migrantes. Fue una noticia mundial. Entonces, en aquel momento le preparé a mi senadora una postura, una línea de rescate y de una línea de atención para que además también pudiéramos localizar entre aquellos que estaban en tránsito, aquellos migrantes mexicanos que estaban en tránsito por cruzar la frontera de manera ilegal a los Estados Unidos y sus familias en distintos estados, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, una línea para poder buscar de cierta manera certeza para las familias de que habían cruzado y de que habían llegado sanos y salvos a algún otro lugar. Entonces esta idea a mi senadora le pareció maravillosa y comenzamos a instrumentarla desde el Senado de la República. Y cuando le pareció maravillosa, ella en la conferencia de prensa dijo, mi equipo de trabajo, su equipo de trabajo era yo, y sábados y domingos literalmente tenía que contestar un teléfono sentada en mi oficina cuando ya no había nadie. Ella es muy interesante, empezamos a recopilar mucha información, sobre todo las familias y los migrantes a la hora a la que estaban llamando por teléfono, que eran pasadas las medianoche o la madrugada, que era cuando se sentían más seguros de poder ir a algún lugar público, a tomar el teléfono y llamar y poder conectarse o encontrar la forma de hablar con su familia y de decir que estaban bien. Se hizo un pronunciamiento desde la interparlamentaria del Senado mexicano con el Senado de los Estados Unidos, justamente para hacer los primeros llamadas de atención en cuanto al trato humanitario, o más bien no humanitario, que estaba teniendo los jefes policíacos en las fronteras Arizona y Texas con los grupos de migrantes que estaban cruzando de forma ilegal la frontera. Y vaya, pues de esta manera el titular del Instituto Nacional de Migración me volteó a ver y dijo, mira, esta niña está interesante. Y cuando dijo eso, le sube agua al tinaco, le gira la piedra. Y cuando dijo esto, fue y habló con mi senadora y me ofreció mi primer trabajo formal en el gobierno federal. Entonces estaba yo feliz de la vida. En ese momento estaba por presentar mi examen al Instituto Matías Romero y sobre todo mi examen de admisión formal al Servicio Exterior Mexicano. Me estaba preparando, estudiaba francés, portugués, además de que estudiaba todo lo que había en el Instituto Matías Romero, que estaba tomando diplomados precisamente en materia de derecho internacional y la diplomacia y el derecho internacional. Entonces, pues bueno, dije que sí, salí corriendo a mi primer trabajo en la Ciudad de México formal en el gobierno federal, y ahí empezamos con un programa que a la fecha es un programa muy bonito, muy humano y que además del que todos hemos escuchado, el programa Paisano. Pues otra vez fue recorrer la frontera completa desde Tijuana hasta pasando Piedras Negras y todavía muchísimo más allá. Colombia, no sé si ustedes conocen la frontera de Colombia, cuando estaban literalmente haciendo los puentes entre Texas y el estado de Nuevo León, que compró 50 kilómetros para poder hacer y tener su frontera con Estados Unidos, y Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, puro lugar taquillero. Y bueno, de ahí me fui a un organismo de inteligencia del Estado mexicano, y de ahí me mandaron llamar para trabajar como asistente del secretario particular del presidente en aquel momento. Me llamaron para formar parte del equipo de transición del entonces presidente Fox, Vicente Fox. Además estábamos con un
con una gran alegría porque iba a cambiar el Estado mexicano, que además se le había ganado por primera ocasión al PRI, que se había sacado al PRI de los pinos y teníamos toda la intención de cambiar el mundo. Y un señor al cual quiero y sobre todo admiro y respeto, Alfonso Durazo. Te pongo un ejemplo con Alfonso Durazo, que ha sido de los grandes maestros que he tenido en la vida. Entre mis obligaciones estaba cuidar la firma del presidente, por supuesto, todos los documentos AA y AAA, el discurso del presidente y todas las notas y todas las cosas que leía el presidente para poder llegar a distintas entrevistas, con quién estaba hablando, de qué eran los temas a tratar. En aquel entonces se llamaba la carpeta roja del presidente. Entonces, en una ocasión me manda a hablar mi jefe, Alfonso Durazo, y me dice, lee esta hoja. Y lo empecé a leer. Digo, se me olvidó una coma. Y me dice, exacto, se te olvidó una coma. Y tú no tienes derecho a equivocarte. Porque si tú te equivocas, se equivoca el presidente de este país. Y el presidente de este país nunca se puede equivocar. Todo lo que hace lo debe de hacer de manera consciente. Y tu obligación es cuidarle su espalda. Después de presidencia, que francamente fueron años súper intensos en los cuales creo que sí tomé 3 días de vacaciones en algunos años, cuando decido poner un alto a esta forma de trabajo, me voy a trabajar campañas políticas. Bueno, en mi haber tengo por lo menos más de 300. Sí, he hecho más de 300 campañas políticas en México y Latinoamérica y he generado más o menos unos 200 gobiernos en México y Latinoamérica. Y campañas de todas, desde presidencia de la República, líderes de congresos, tenemos algunos países que tienen sistemas semiparlamentarios, gobernadores, pues gobernadores en México los tengo contaditos. 19 gobernadores, jamás he perdido una elección, jamás. Presidentes municipales ya ni me acuerdo, la verdad. Senadores, por ahí empecé y muchas veces pues es un paquete completo el gobierno del estado con algunas presidencias municipales que son las más importantes, y va engarzado el Senado, más la Cámara de Diputados, más la Cámara local. Entonces, pues sí, ha sido una travesía muy divertida y muy interesante. Las demandas ciudadanas en los 30 años que tengo haciendo campañas políticas no han cambiado jamás. Cuando les preguntas a los ciudadanos qué quieren, claro, seguridad, todos lo queremos. Economía, todos lo queremos. Educación, salud, por ahí van. Y ya cuando le preguntas, pero tú qué quieres para tu casa, no para el entorno, para tu casa, sigue siendo la misma. Mejores ingresos, salud y educación, en ese orden. A partir del año 2000, casi todas las campañas políticas se llevaron hacia el contraste. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Uno contra el otro. Y 30 años después, la pregunta es, ¿y somos mejores mexicanos? ¿Y somos una mejor sociedad? ¿Y aquello que quería el pueblo pasó? No. La respuesta es muy obvia. Seguimos pidiendo lo mismo. Seguimos buscando lo mismo y seguimos peleando por las mismas cosas. Yo lo pondría de otra manera. ¿Cómo nos damos cuenta que un ser humano ha crecido? ¿Cómo lo mides? Esta pregunta es fundamental. Y creo que además es de las pocas cosas en las que hemos ido evolucionando como sociedad. En los años 50
Dices, una persona creció cuando tiene su casa, su coche, su familia, sus 2 hijitos y una fotografía perfecta. En los años 60, 70, pues medías el crecimiento en, sin duda, y una parte material, la casa, el coche, pero también los estudios, los viajes, el poder enviar a tus hijos a escuelas en otros países o otro tipo de educación, en pasar más allá de la universidad, o sea, ya hablar de vas a hacer una maestría, vas a estudiar algún tipo de posgrado. En los 80s, 90s, ya el posgrado era casi obligatorio para muchas personas como parte para medir tu crecimiento. El cuánto ganabas al año, ya no era que si tú tenías una casa o tenías un coche, no, ¿dónde estaba tu casa? ¿Qué tipo de carro traías? ¿Cuál es el tipo de ropa que te ponías? En los 2000, bueno, ahí empieza una brecha profunda que se abre entre unos y otros. El crecimiento comenzó a medirse en temas materiales únicamente. Y así nos dio casi 2 décadas. ¿Qué coche traías? ¿A dónde vacacionabas? ¿En qué restaurantes comías? ¿Qué tipo de operaciones o de cosas estéticas te hacías? Y ya no era nada más en los adultos, sino también en los jóvenes. Y ese tipo de crecimiento comenzó a generar un enorme vacío interior. No lo digo yo, ahí están los datos. Tenemos un incremento descomunal de niñas y adolescentes en embarazo. ¿Por qué? Porque abusan del sexo. Tenemos un incremento descomunal del abuso de sustancias en niños y en adolescentes. Ya estamos hablando de que la primera vez que tienes contacto con algún tipo de sustancia, legal o ilegal, empiezan a los 8 o 9 años. ¿Por qué? Algunos dirán que se están descubriendo, están experimentando, la preadolescencia. Y la duda es, ¿de qué estamos llenando a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? No al futuro, porque los niños no son el futuro, son el presente de nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué estamos viviendo que los niños y los adolescentes no quieren vivir? Te voy a contestar de esta manera. A partir de los años 70 y en los 80 entró en nuestra vida cotidiana un nuevo integrante de la familia, la televisión. Y la televisión empezó a profesionalizarse. Y además a través de la televisión empezamos a segmentar nuestras audiencias. Tiene todo que ver con política, tiene todo que ver con sociedad. Y este nuevo integrante de la familia después se multiplicó. Y luego empezó a hablarnos a cada uno, a los jóvenes en su idioma, a las mujeres en su lenguaje, a los hombres en sus categorías. Y luego este nuevo integrante comenzó a expandirse y con él la tecnología. Y no deja de ser este nuevo integrante un integrante sumamente adictivo. Tan adictivo que el día de hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano y podemos elegir hacerlo tan grande o tan pequeño como queramos, literalmente, como nosotros queramos tenerlo. Vino a suplir las relaciones más importantes que antes teníamos con nuestra mejor amiga, con nuestro mejor amigo, el vecino, nuestro novio, nuestra novia, lo que cada quien elija, nuestra mamá. Y empezamos a conversar con un aparato. Al principio, por ahí de los 2000
primer década 2010, 2015, nos acercamos a personas que no estaban aquí y ahora. Y a lo mejor estaban en otro estado, en otro país, y empezamos a abrir nuestro mundo, a descubrir. Y ahora estamos en una era en la cual la inteligencia artificial, que es esta caja negra donde nadie sabe qué tiene allá adentro, le llaman LLM, donde este lenguaje multifactorial se genera en una nube que nadie tiene lo suficientemente claro, ni la ética, ni quién lo arma, ni tampoco qué principios contiene. Empieza a hablarnos como si fuera nuestra mejor amiga, nuestra mamá, nuestra psicóloga, nuestra sexóloga, nuestro terapeuta, nuestro astrólogo, nuestro todo. Y nos está absorbiendo para llevarnos a este mundo que está lejos de esta realidad. La construcción del Estado, que lleva por lo menos los últimos 400 años, no es una invención de ayer. Esto que llaman los anarquistas, los nuevos anarquistas, los humanistas, un sistema, es algo que no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque si yo como ciudadano quiero que afuera de mi casa pase la basura, que abra el grifo de la cocina y salga agua, que cuando le baje al baño el drenaje se vaya, que cuando prenda la luz se encienda, que cuando llegue a la estación de gasolina más cercana a mi casa haya gasolina, y que además yo tenga un lugar a donde desplazarme para poder seguir teniendo un ingreso. Todo esto que construimos como Estado y que construimos como sociedad, porque esta es una construcción conjunta, que en cierta manera entendimos que es un bienestar. Y le llaman sistema, y le llaman como tú quieras. No va a cambiar en los próximos 100 años. Tal vez el ingreso no se mide en dinero, y se pueda medir en agua, y se pueda medir en energía, y se pueda medir en otras cosas. Pero esta interacción social no va a cambiar. Los seres humanos elegimos, cuando vivimos en una democracia, como es el caso mexicano y casi de todos los países, a excepción de algunos que tienen reinatos, sultanatos, virreinatos y algún otro tipo de organización, pero los que vivimos en una democracia, elegimos a nuestros representantes, y ojo, estoy siendo muy cuidadosa con las palabras que estoy eligiendo. Elegimos a nuestros representantes para que administren lo público en favor de la mayoría, para que este pacto social se cumpla, y se cumpla de la mejor forma para aquellos que también cumplimos pagando nuestros impuestos y, sobre todo, ejerciendo el derecho, obligación más importante que tenemos: votar. Si nosotros elegimos a nuestros representantes que administran lo público, la obligación que ellos tienen es diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes para que esta primer demanda ciudadana, que es que mi calle esté bien, que mi banqueta esté bien, que en mi casa haya agua, que fluya el drenaje, que tenga los elementos suficientes para sentirme seguro y estar seguro en mi entorno. Si hacemos esto, estamos cumpliendo el pacto social entre los que elegimos y aquellos que nos representan. Esa es la obligación del Estado. Todo lo demás es mentira. México ha sido un país caótico, violento,
desde su concepción. Su concepción fue violenta. Y no estoy hablando de cuando los españoles llegaron a este territorio. No, estoy hablando mucho antes. Estoy hablando desde la fundación misma de Tenochtitlán y cómo subyugaron y cómo conquistaron y obligaron a otro tipo de pueblos a rendirles tributo. Fueron muy inteligentes porque aprendieron también de ellos. Generaron esquemas de colaboración para poder aprender unos de otros bajo el yugo violento, sin duda. No juzgo, describo cómo era en aquella época la forma de interacción social, no nada más en México. En aquel entonces, los asiáticos, los europeos, los euroasiáticos, los vikingos, o sea, no había sociedad como tal que fuera o que buscara socialmente la paz. Se entendía la vida desde la guerra. Y esa es una de las razones por las cuales muchos países vivimos en tanta violencia y la normalizamos. ¿Se está haciendo actualmente lo que México necesita para que sea un mejor país? En aspectos sociales, sí. Porque nos estamos escuchando y nos estamos entendiendo. De esta manera vamos a generar una nueva narrativa de México. Es la única manera. Para sanar hay que entendernos. Hay que explicarnos de dónde venimos. Y a partir de ahí, que es la primera parte, podemos decidir hacia dónde vamos. Los empresarios han medido el crecimiento en términos de riqueza. Y de riqueza material y de conocimiento. ¿Esto qué hace? Esto hace que aquello que dentro de nuestro pacto social consolida, de cierta manera, uno de los aspectos importantes para la sociedad, la parte material. En la parte emocional, estamos haciendo lo que México necesita, sí, escucharnos, entendernos. En la parte económica, estamos haciendo lo que México necesita. Hay que generar más conocimiento, porque solo a través del conocimiento podemos generar mayor riqueza, para no sobreexplotar la riqueza natural de nuestro país, que son sus recursos naturales. Esa tarea la tenemos pendiente. Y esa es una tarea que podemos hacer desde casa, sin descuidar a aquellos que invierten su vida, su patrimonio y hasta sus familias para generar empresas a través de nuevo conocimiento. Para concluir, quiero darle las gracias al canal del Congreso por este espacio de diálogo abierto. No esperábamos menos, es un Congreso plural, esta legislatura particularmente. El Congreso es el lugar en el que se modifican las leyes en nuestro país. Y este espacio es justamente donde se comienzan a pensar las políticas públicas que se van a aterrizar a través de los gobiernos para la atención de nuestros ciudadanos. Este espacio de reflexión debe ser la incubadora del México de hoy y del México de mañana. Cada ley que se modifica a través del tiempo va a hacer que la realidad de los mexicanos sea mejorada, ¿o no? Tomen tiempo para reflexionar y para estudiar todas y cada una de las leyes que modifican. Porque lo que el día de hoy pasa en el Congreso, el día de mañana va a transformar la realidad de nuestro país.
Muchas gracias.